Yo nací en el municipio de Frontera Hidalgo, estado de Chiapas, el poblado donde un servidor nació, que se llama Francisco y Madero, municipio de Frontera Hidalgo, como lo señalaba. No había escuela más que para el tercer grado. Ahí empezamos a estudiar y tuvimos que terminar la primaria en 1969 en la cabecera municipal, que se llamaba precisamente también Frontera Hidalgo. Conjuntamente con una serie de jóvenes, vamos a llamarle niños púberes, fuimos premiados con un viaje a la Ciudad de México y aparte de conocer lugares importantes históricos de la Ciudad de México, fuimos a darle la mano a un presidente que pues en esa época un servidor no tenía plena conciencia de lo que había hecho en 1968. Se trata de Gustavo Díaz Ordaz. Terminamos la secundaria también con un premio de ser el mejor alumno de nuestra generación y se nos otorgó una beca para ir a estudiar ingeniería agrícola a Chapingo. En ese entonces se llamaba Escuela Nacional de Agricultura. Pero la verdad es que cuando se nos informó, en su caso me informaron, que yo al terminar la carrera tenía que ponerme al servicio de los grandes productores de plátano en la región. No sé, esa rebeldía ya venía implícita en mi personalidad y decidí no aceptar la beca. Entonces estudiamos la preparatoria y después nos fuimos a presentar examen a la Escuela Normal Rural Pantaleón Domínguez, mejor conocida como Matumaxá. Ahí iniciamos, yo podría decir, mi formación ideológica, mi formación política. Nosotros ahí conocimos la teoría revolucionaria, estudiamos el materialismo histórico dialéctico, estudiamos de una manera crítica la historia de México desde la conquista, la revolución de independencia, atravesando por la reforma y la propia revolución mexicana. En ese contexto económico, político, social crecí yo. Esto lo digo sinceramente porque los 4 años que estuve estudiando la normal para recibirme de maestro rural, pues tuve la oportunidad de ser delegado nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México durante los 4 años y me permitió conocer todo el país y recorrer todas las escuelas normales rurales del país. Y por supuesto, como federación estudiantil, coordinamos con estudiantes de la UNAM, de la UAM, del Politécnico y con organizaciones sociales, campesinas, indígenas y obreras. O sea, realmente nosotros crecimos en ese ambiente de resistencia, de lucha y de represión. Entonces, yo creo que nuestra formación no es una formación libresca, teoricista. Nos preocupamos por conocer los fundamentos de la lucha de clases, por conocer los fundamentos de la historia de las revoluciones que se han dado en el mundo. Estudiamos la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, estudiamos la Revolución China, la Revolución Vietnamita, por supuesto la Revolución Cubana. Estudiamos al imperialismo, a Estados Unidos, a Canadá, por las luchas campesinas, indígenas, sindicales y estudiantiles que nosotros vivimos. Un servidor y 12 compañeros fuimos expulsados por, en ese entonces, el gobernador de Chiapas, los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los propios terratenientes, ¿no? Entonces fuimos a terminar nuestra carrera en el estado de Michoacán, en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. De ahí nosotros pensamos que íbamos a trabajar en Chiapas ya como maestros. No, había una posición muy cerrada de los terratenientes y del gobierno y de los líderes charros para evitar que regresáramos a nuestro estado natal, que esa era la política de Normales Rurales, preparar a jóvenes campesinos, hijos de profesionistas, hijos de indígenas, hijos de obreros, para que fueran a educar al pueblo en sus propios estados. En mi caso, yo no tuve la anuencia del gobernador y de las autoridades educativas y los líderes charros del CENTE, y a mí me mandaron a trabajar a Michoacán, a la Sierra Madre del Sur, en el municipio de Cualcomán, que estaba la comunidad del Varaloso, que así se llamaba, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando un servidor creció a 18 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí, pues sí, realmente padecimos enfermedades muy fuertes, broncorespiratorias, y vaya, la libramos porque de una u otra manera nuestro origen
campesino. El hecho de haber sido en nuestra juventud o en esa época de adolescentes deportistas, pues nos dio la resistencia para sobrevivir. En Michoacán nosotros nos incorporamos a la lucha sindical, magisterial. El estado de Michoacán es un estado emblemático. Nosotros estuvimos hasta el 83 allá, regresamos a Chiapas, seguimos luchando por la democratización de las dos secciones sindicales que hay en Chiapas, la sección 7 de maestros federales y la sección 40 de maestros estatales, pero que de una u otra manera todos teníamos las mismas necesidades, las mismas demandas, sufríamos el flagelo de la corrupción de las autoridades educativas y de los líderes sindicales venales del CENTE, ¿no? Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De 1987 a 1994, pues un servidor continuó dando clases en las aulas en la región de la costa y participando en la lucha sindical y en la lucha social agraria de nuestra región. En 1994, cuando emerge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y que es todo un fenómeno mediático que desenmascara la corrupción que vive el sistema político mexicano a nivel internacional y a nivel nacional, genera un ambiente de efervescencia y de auge de la lucha social en Chiapas, y ahí nosotros, un servidor, se incorpora a esa lucha, donde se lograron conformar en un periodo muy corto de 2 años, no más, 280 organizaciones campesinas e indígenas que formaron el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas que reclamaban la tierra en Chiapas. Con una lucha frontal contra los terratenientes, donde el movimiento indígena y campesino invadió 100,000 hectáreas, nosotros participamos, no nos avergonzamos de decir que participamos en esa lucha en defensa de los intereses de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos y apoyando a nuestros hermanos obreros. En ese contexto, en el 94, el propio Carlos Salinas de Gortari trasladó todo su gabinete a Chiapas para atender la emergencia, porque pues, la primera declaración de la selva se planteaba desconocer al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y al Poder Judicial y convocar a una nueva constituyentes que dotara al país de un nuevo gobierno. Y por supuesto que se pusieron a temblar los poderosos, ¿no? Porque nunca habían visto que los hombres más pequeños, los ignorados de siempre, los que no sabían leer ni escribir español, estuvieran dándole una lección al mundo de dignidad, ¿no? Y de lucha por la democracia, la justicia, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Yo creo que fue una de las épocas más importantes de mi vida, porque logramos entender que la única manera de poder lograr que los poderosos cedan ante nuestra lucha, pues es la unidad del pueblo, ¿no? Y en esa época el pueblo de Chiapas se unieron todos. Yo digo que se unió la clase media, se unieron los indígenas, los campesinos, los obreros, y las movilizaciones que se dieron a nivel nacional lograron parar la masacre que ya había iniciado Carlos Salinas de Gortari, y se empezó a dar un contexto de negociación y de construcción de una ley de amnistía para los alzados y de amnistía para el propio movimiento social, que en ese entonces cobró un auge importante en el país, ¿no? Entonces entró Ernesto Zedillo Ponce de León, y con él el movimiento campesino logró firmar un convenio, un fideicomiso, 1995, donde se lograron comprar 250,000 hectáreas de tierra para dotárselas a 60,000 familias en el estado de Chiapas. Ahí un servidor aprendió muchas cosas de nuestro pueblo, pero lo más valioso que nosotros aprendimos en esa época es que la dignidad no tiene precio, ¿no? Es que la esperanza de justicia descansa en nosotros mismos y no en los iluminados o en los de arriba, ¿verdad? Ahí yo aprendí que si no somos nosotros, los del sótano, los del piso, los de la clase media baja, media alta, los que nos organizamos y construimos nuestro propio poder para hacer valer nuestros derechos, la situación en el país no cambiará nunca. Estamos nosotros todavía claros de que es necesario seguir impulsando esa ruta de construir un bloque opositor donde se concentren los intereses de los que estamos siendo afectados por este modelo neoliberal de libre mercado, depredador, destructor y fábrica de pobres, y esa es la lucha que todavía hoy aquí en Quintana Roo nosotros estamos sosteniendo.